A lo mejor me conocéis por mi canal Todo un Geek, pero esto es Todo un Otaku, vuestro canal de animes de confianza. Y en el vídeo de hoy vamos a ver y comparar los 3 mejores episodios, los 3 peores episodios de Beastars. Y así podremos ver cuáles son unos capítulos realmente buenos y cuáles son un poquito peores. Y si estás viendo este vídeo quiero que sepas que eres un pedazo de furro. Y dicho esto, comencemos con los 3 capítulos peor calificados. Y el tercer capítulo peor calificado pertenece a la temporada 1, específicamente el episodio número 1 llamado The Full Moon Chooses Which Beast to Illuminate, con una puntuación de 7.6 sobre 10 en IMDb. Y el episodio comienza en la academia. Un estudiante llamado Tem, que es una alpaca, corre por los pasillos sangrando y perseguido por un agresor. Se refugia detrás de una puerta y le intenta bloquear. Pero el perseguidor embiste y la puerta cede. Tem cae por unas escaleras y entra desorientado en una aula oscura. Camina a tientas hasta pisar un mando que enciende un proyector. La luz lo deja cegado y frente a él aparece un gran carnívoro. Tem, aterrorizado, susurra que los carnívoros son monstruos y pronuncia sus últimas palabras antes de ser devorado. A la mañana siguiente, en el exterior de la cafetería del colegio, un grupo de alumnas habla del suceso. Els, una cabra angora, escucha a sus amigos preocuparse y mencionar que el culpable no ha sido encontrado. Así que sugieren que tenga cuidado. En la charla se advierte la división creciente entre herbívoros y carnívoros, y los herbívoros acusan, y los carnívoros se sienten observados y sobreprotegidos por la sospecha que cae sobre ellos. Con esto pasamos a la sala del club de teatro. Los miembros se reúnen y el gerente del club, Sanou, anuncia la muerte de Tem. Se nota una separación física en la sala y herbívoros por un lado y carnívoros por otro. Els y otras chicas hablan del peligro y de que Tem había estado en el club. Algunos miembros empiezan a discutir, acusando a los carnívoros o defendiendo la convivencia. Legoshi aparece silenciosamente, observando la escena desde una puerta y se le ve serio y contaminadamente preocupado, mientras otros lo miran con aprensión. Él percibe a Legoshi mirándola fijamente durante la sesión y ella se inquieta y lo comenta con compañeras. En el jardín de la escuela, Haru, una pequeña coneja en solitario, riega plantas y aparece como una figura vulnerable que recibe burlas de algunos compañeros. En un momento íntimo, la escena nocturna, Legoshi acompaña a Haru hacia la salida del colegio. Al estar frente a ella, Legoshi siente una reacción física intensa. Su respiración se altera, su mirada se suaviza y por un instante sus instintos carnívoros aparecen con una tensión interna. Esta se manifiesta bastante claramente en su rostro y en sus manos. Haru, sin saberlo, está en el centro de la atención de Legoshi. Con esto pasemos a ver las reseñas de los usuarios, o al menos eso me gustaría decir, pero parece ser que no hay ninguna. Pero no os preocupéis porque en el resto de episodios sí que hay reseñas. Y en este pues pasemos con mi opinión. Y la verdad es que yo no entiendo por qué este capítulo es de los 3 peores calificados, ya que literalmente es el inicio, te presenta la historia de manera bastante resumida y bien. Y un poquito también a los personajes principales. Entiendo que el capítulo causa menos impacto porque aún no sabemos mucho de la trama ni nada, pero sí que es cierto que creo que el capítulo es bueno. No de los mejores, pero tampoco lo pondría entre los peores. Y con esto pasemos al segundo capítulo peor calificado, y este pertenece a la temporada 2, específicamente el episodio 1 llamado A Teen's Never Ending Alarm, con una puntuación de 7.5 sobre 10 en IMDb. Y el episodio se comienza mostrando que la vida escolar ha recuperado cierta normalidad tras el verano, pero que la muerte de Tem sigue sin resolverse y Luis continúa ausente del instituto. Legoshi y otros personajes retoman su rutina, mientras en el ambiente del colegio circulan rumores y tensión entre especies. En la noche, dos estudiantes caninos, Miguno y Durgan, se acercan al aula de conferencias para comprobar los rumores de una supuesta aparición fantasmagórica vinculada al caso de Tem. Revisan la sala durante la madrugada y al tomar una fotografía con el flash, algo que aparece un par de ojos aparece en la oscuridad y los asusta, por lo que huyen apresuradamente hacia sus dormitorios. Y con esto pasamos a la mañana siguiente. En la escuela, los rumores sobre fantasmas y extraños ruidos se extienden y en la publicación escolar los miembros del club de teatro intentan reagruparse y retomar actividades, pero la ausencia de Luis y la atmósfera de sospecha complican los planes. Durante el día se muestran escenas de ensayos interrumpidos por comentarios y miradas entre herbívoros y carnívoros. Y el club queda en una situación de incertidumbre sobre cómo seguir adelante. Por la tarde, Durham y otros de los caninos proponen a la revista escolar publicar la historia del fantasma como un reportaje, pero el responsable de la publicación se opone. Mientras tanto, en los pasillos y techos del colegio se oyen nuevamente pasos y ruidos que no se consiguen explicar con facilidad, lo que refuerza la sensación de algo extraño ocurriendo en la noche. Durante una de sus rondas de reconocimiento por el colegio, Legoshi se encuentra de improviso con Ruiz.
Ruiz aparece después de haber estado desaparecido durante unas semanas y muestra una actitud serena. Ruiz acude al club de teatro y anuncia su renuncia al mismo, dejando claro que deja la actividad y que peleará en otro escenario. Y antes de irse deja a Legoshi un mensaje escueto y enigmático. Al caer la noche los caninos instalan una cámara en la entrada del aula de conferencias para intentar capturar evidencias de lo que ocurre durante la madrugada. Y el episodio cierra con tomas nocturnas del colegio, cámaras apuntando a puertas, pasillos silenciosos y sonidos indefinidos que se repiten sobre el techo del edificio. Y la última secuencia deja al espectador con la imagen de Legoshi y otros personajes preocupados por la desaparición de Ruiz y la muerte sin resolver de Tem y los sucesos nocturnos que nadie ha podido explicar. Y con esto ahora sí que sí, pasemos a ver las reseñas de este capítulo. Y el comentario que hay del usuario le da un 9 al capítulo y dice: sí, me encanta cómo adoptaron la introducción a Rokume, y eso es todo. Y no veo ninguno más, por lo cual un comentario bastante pochillo, pero bueno. Y a ver, en mi opinión el capítulo en sí no está mal, nos presenta un poquito el misterio de qué está pasando en la escuela y por qué parece ser que hay un fantasma o algo que está acechando a la gente. Que si te has visto el anime entero ya sabrás que es Rokume, la serpiente vigilante de la escuela. Y si no lo sabías, pues lo siento por el spoiler. Pero básicamente es eso, es un capítulo que nos introduce el misterio en nueva temporada, pero tampoco nos da muchos detalles de diferentes cosas, por lo cual entiendo que este no sea tan bueno. Aún así es un capítulo perfectamente disfrutable, que te puedes ver sin ningún problema y que está bastante bien. Y con esto pasemos al capítulo peor calificado de todo Beastars, y este pertenece a la temporada 2, específicamente el episodio 12 llamado Revolutionary Feast, con una puntuación de 7.3 sobre 10 en IMDb. Y el episodio continúa con la situación de la Nochevieja. Ibuki conduce con un coche con Luis, que no sé vosotros si le llamáis Luis o Ruiz así en plan más japonés, pero no sé. Yo le llamo Luis. Ibuki apaga los faros en un túnel y tiene el vehículo y dice algo amenazante apuntando a Luis y lo obliga a reaccionar. En la oscuridad la tensión escala hasta que por la confusión alguien dispara. Al salir de la escena se muestra que la situación termina con Ibuki herido o derribado tras el disparo y Luis alterado por lo sucedido. Con esto hacemos un corte en otra localización. Free aparece y se revela que él ejecutó el disparo por un malentendido o por un acuerdo previo. Luis aplica lo que realmente ocurrió y los miembros del Shishigumi le advierten que no vuelva al Black Market. La secuencia muestra a Luis caminando solo y afectado por la conversación. Con esto pasamos de escenario en la zona del muelle y a los alrededores se desarrolla un enfrentamiento entre Riz y Legoshi. Riz muestra ropa ensangrentada como provocación y deja ver que hay rehenes o víctimas en la escena. Legoshi recibe golpes pero no cede. Durante la pelea Riz muerde, empuja y fuerza a Legoshi a enfrentarse a sus impulsos. Legoshi intenta razonar en voz baja y toca la mano de Riz en un momento de breve contacto. La pelea continúa y Luis aparece para interceder. Él llora mientras recuerda a Ibuki lo ocurrido. Y en un gesto extremo ofrece a Legoshi una parte de sí mismo, su pie marcado, para que Legoshi se alimente y gane fuerza. La cámara muestra cómo Luis retirado ofrece la parte señalada y Legoshi recibe el ofrecimiento, lo respeta y más tarde en la secuencia utiliza ese impulso para volver a la pelea con mayor ferocidad. Tras esa acción se ve a Legoshi consumir o aprovechar la porción ofrecida y reincorporarse al combate con cambios visibles en su agresividad. Riz, tras el nuevo asalto de Legoshi, acaba derrotado reconociendo la derrota y admite que la amistad entre los herbívoros y carnívoros puede existir y cesa la violencia. En el plano siguiente se muestran las consecuencias inmediatas. Luis está atendido y trasladado al hospital, y Legoshi y Riz son detenidos por la policía o se les toma en custodia en el lugar. Más adelante se indican trámites y testimonios de los amigos de Legoshi que contribuyen a su liberación. Terminando así el capítulo, así que pasemos a ver las reseñas que hay. El primero solo un 7 al capítulo y dice que bueno, pero tenía sus defectos. El final de la segunda temporada estuvo bien, pero no cerró bien la historia. Alargaron demasiado la pelea entre el final entre Legoshi y Riz, con pausas que hablarán un par de veces. Probablemente para completar los 25 minutos del episodio, el problema es que la pelea solo dura un minuto y tiene consecuencias mínimas. No vimos cómo reaccionan otros personajes como Jack o Juno al descubrir que Riz era el asesino, ni cómo Legoshi le arrancó la pierna a Luis en un mordisco. El segundo solo un 10 al capítulo y dice que es un final muy satisfactorio, pero que contiene todos los temas de los que trata la serie y los retrata a la perfección. Dice que todo lo planteado en la primera y la segunda temporada se resuelve, y la dinámica entre Riz, Legoshi y Luis es asombrosa. Legoshi durante toda la primera temporada intenta vivir como un herbívoro, y en la primera y principios de la segunda temporada Luis intenta vivir como un carnívoro. Y a lo largo de esta segunda temporada ambos aceptan su rol en la naturaleza de la sociedad y trascienden a la división entre depredador y presa al apoyarse mutuamente. Y al resto de usuarios le da un 3 al capítulo diciendo que lo que pasó entre Luis y Legoshi no tenía sentido, y después hay otro que dice que es absurdo, otro que le da un 5 al capítulo y dice que la verdad me encanta esta serie, pero que esta temporada la ha decepcionado.
ya que hay decisiones de estos personajes en este capítulo que fueron bastante extrañas, sin revelar nada, y Legoshi hace algo totalmente innecesario cuando se come la pierna de Luis. A ver, el capítulo en sí a mí no me desagrada, pero sí que es cierto que tiene cosas bastante raras, como esta que han mencionado de cuando se come la pierna de Luis y de repente se vuelve todopoderoso. Entiendo el punto de la serie haciéndonos ver que Legoshi es un carnívoro y que cuando por fin come carne de nuevo se vuelve más fuerte, pero de ahí a que pueda ganar un oso, pues tampoco sé yo. Aún así el capítulo está bastante entretenido de ver, es bastante dinámico y está bien. Igualmente no lo pondría en el peor calificado. Y con esto hemos terminado los capítulos peor calificados y ahora tocaría el turno de los mejores calificados, pero antes párate un momento para dejar un like, suscríbete, activa la campanita y esas cositas. Y el tercer capítulo mejor calificado pertenece a la temporada 1. Específicamente el episodio 11 llamado To the Neon District, con una puntuación de 8.7 sobre 10 en IMDb. Y el episodio comienza en Cherrington con los compañeros de Legoshi. Estos notan su ausencia y se muestran preocupados. En una escena del colegio, Jack y otro revisan las pertenencias de Legoshi buscando pistas sobre dónde puede estar. Se muestran planos de los objetos revisados y de la inquietud del grupo. Corta la zona del Black Market y Legoshi ha llegado al escondite de la organización. Se muestra a Legoshi enfrentándose a guardias y avanzando por el recinto. Se suceden combates y Legoshi abre su comportamiento más agresivo para abrirse paso hasta donde tienen a Haru. En varios planos se aprecia la ferocidad del enfrentamiento y el derramamiento de sangre mientras Legoshi rompe barreras humanas, animales para alcanzar a Haru. Durante la contienda, Legoshi le dice a Haru que huya. La escena enfatiza la violencia del choque entre ambos y en el momento en que el jefe apunta con la pistola hacia Legoshi para dispararle, otro personaje aparece en la escena. Luis llega al lugar y Luis dispara al jefe y recibe el disparo, resultando herido y acabado. Tras el disparo, la cámara muestra a Luis rodeado y acorralado por varios miembros del Shishigumi, y Legoshi y Haru aprovechan la oportunidad para salir del escondite. Así que huyen por la ciudad y caminando por las calles nocturnas y zonas de neón. Se muestran planos de ambos desplazándose, exhaustos y sangrantes, hasta que entran en un loft hotel buscando refugio para pasar la noche. En la recepción del hotel y en la habitación se suceden escenas de descanso inmediato. Se les ve sentarse, limpiar heridas someras y recobrar el aliento tras la huida. Mientras están a salvo por un momento en la habitación, Legoshi le habla a Haru y le confiesa un hecho. Admite que fue él quien la atacó junto a la fuente aquella noche anterior. Haru escucha la confesión y responde en voz baja que en el fondo siempre lo había sospechado. Se muestra cómo ambos hablan con sinceridad sobre lo ocurrido y sobre lo que sintieron. Tras esa conversación, Legoshi y Haru intentan consumar una relación íntima por primera vez. La cámara muestra el intento y acercamientos y momentos de tensión sexual, pero en la pantalla se observa que sus instintos interfieren y complican un poquito el acto. La secuencia termina sin presumarse por completo, mostrando la incomodidad y la interferencia de sus impulsos animales. Terminando así el episodio, así que pasemos a ver la reseña que este tiene. Que acabo de leerla y simplemente ha dicho, bueno, que le da un 9 porque le gustan las tazas de conejo. Necesito verificar mi cuenta y que esta reseña no es seria en absoluto. Y la verdad es que es la primera vez que veo una reseña tan rara y en IMDb, pero bueno. En mi opinión el capítulo en sí está muy bien, ya que tiene bastante acción. Vemos cómo Legoshi se infiltra contra todos los leones épicamente. El giro este que pega Luis al final de este capítulo y después la escena tensa así más romanticona que tiene con Haru y Legoshi. Es un capítulo que está lleno de cosas que pasan, por lo cual entiendo que sea de los mejores calificados. Y dicho esto, pasemos al segundo capítulo mejor calificado, y este pertenece a la temporada 3, específicamente el episodio 10 llamado Bambi is Alive and Well, con una puntuación de 8.8 sobre 10 en IMDb. Y el episodio comienza con Luis, que está en su habitación repasando el informe de análisis sobre Kynes, y mientras mantiene una videollamada con la investigadora que lo ayudó antes. Enumera los ingredientes detectados y comenta que aunque haya componentes de carne y hueso, no parece haber suficiente para provocar una intoxicación carnívora por sí solos. La investigadora sugiere la posibilidad de un catalizador que afecte solo a carnívoros y le da el contacto de una fuente más poco ortodoxa. De pronto Luis se desploma agarrándose la prótesis de la pierna y experimenta un dolor fantasmal bajo la rodilla, la zona que él mismo había donado a Legoshi, y se pregunta si eso indica que Legoshi está en problemas. En la pantalla aparece la entrada del contacto de desdico en Kopilowak. Y con esto hacemos un corte al Black Market. En la Jungle Theatre, los bailarines Cosmo y Luna son interrogados por miembros de la organización Shishigumi acercando de un lobo visto la noche anterior. Las escenas muestran amenazas y violencia verbal. Free saca un cuchillo pero finalmente deja ir a los bailarines, explicando que prometió protegerlos al antiguo jefe.
Mientras los leones abandonan el lugar, Free detecta movimientos y sale corriendo. Free va a aparecer una pareja de astas que sale de un coche y es Luis. Luis intenta orientarse por el mapa del mercado, pero el dolor de su pierna reaparece y lo obliga a detenerse. Los miembros del Shishigumi lo alcanzan y Free, tras una advertencia, dispara al aire y falla intencionadamente. En un momento visualmente llamativo, las astas de Luis se caen al suelo. Free se ríe diciendo que no reconoce a Luis que tiene delante y lo abraza como un viejo camarada. Y en la guarida del Shishigumi, Luis es escondido y cubierto con ropa para enmascarar su olor. Melón, el nuevo líder, entra al lugar llevando la cabeza del portero de la discoteca como trofeo y coloca piezas de carne en la mesa. Los leones sirven una porción mínima, una punta de cola, y Melón juega con una situación de violencia ritual. Hiere la mano de Agatha con un tenedor y exige que el grupo elija entre comerse a un intruso o dejar que Agatha sufra. Luis observa desde su escondite mientras la conversación deriva hacia Kopi Luwak y Kynes. La escritura es una nota que Luis llevaba llamada la atención de Melón por su letra delgada como la de un herbívoro. De regreso al hospital, Legoshi despierta en una cama y nota que su cuerpo real está conectado a un respirador. Está teniendo una experiencia extracorporal y se muestra su conciencia observando su propio cuerpo. A su lado aparece la figura de Leano, la madre fallecida de Legoshi. La escena transcurre en una mesa familiar donde ambos conversan. Leano le dice que ha crecido y le habla de su linaje y de cómo fue para ella ser híbrida. Recuerda que cuando comenzaron a aparecerle escamas, ella se avergonzó y terminó quitándose la vida. En la conversación, Leano insta a Legoshi a contar su historia a los seres híbridos del mundo y le dice que le quiere. Mientras Legoshi habla con su madre, se muestra en paralelo a Gosha y Yaishia entrando preocupados en el hospital para encontrar la cama vacía. ¿Legoshi? Y con esto pasemos a ver las reseñas de los usuarios. El primer solo no del capítulo dice que es el episodio más emotivo hasta ahora. Vaya, no me espero un episodio así, no leo el manga de Beastars, así que esta versión del anime es todo lo que conozco. Pero en fin, la escena con Legoshi y su madre está muy bien hecha y se ha respondido a algunas preguntas muy importantes sobre su pasado, mejor dicho el de su madre, preguntas que yo también me hacía. Volviendo a la escena donde nuestro lobo favorito tiene una experiencia extracorpórea donde se encuentra con el fantasma de su madre fallecida y emprende un viaje a través de los recuerdos. Dios, el panita no quiere poner comas, principalmente desde su perspectiva. Pasamos al segundo usuario que analiza el capítulo y dice que la historia de Legoshi es un relato de destino trágico y un episodio extraordinario de Beastars. Dice que es un episodio hermoso, que el reencuentro de Luis con los Shishigumi y la sentida conversación de Legoshi con su madre donde su experiencia cercana a la muerte fueron increíblemente conmovedoras y profundas. La historia de Legoshi y su madre es profundamente desgarradora, pero su conversación posee una belleza conmovedora. A pesar de su dolor y sus luchas, es un momento tierno y transformador que revela la profundidad de su vínculo y el amor tácito que comparten. Y el tercer usuario no pone nota al capítulo, pero dice que es el mejor episodio de la tercera temporada y que le encanta la historia de Leano, que es un personaje muy bien escrito y sus escenas retrospectivas son perfectas. Y pues en mi opinión sí que tienen razón estos usuarios. La verdad es que la madre de Legoshi es un personaje bastante profundo y que tiene bastante misterio. Me gusta el capítulo porque sabemos un poquito más del pasado de Legoshi, también de su madre y también de sus ancestros. Y que Legoshi sea un híbrido está bastante épico. Sin duda entiendo que sea un capítulo tan bien calificado y con esto pasemos al capítulo mejor calificado de todo Beastars. Y este pertenece a la temporada 2, específicamente el episodio 7 llamado Unforgettable Sweetness con una puntuación de 9.0 sobre 10 en IMDb. Y la escena empieza en los vestuarios del instituto de noche. Legoshi está solo, abre una taquilla y saca varias botellas de agua. Las coloca en fila y uno a uno las prueba con pequeños sorbos para comparar sabores y rastrear alguna diferencia entre ellas. Mientras lo hace, mira fijamente al suelo y su respiración sugiere tensión. Corta imágenes de días recientes en el club de teatro, ensayos interrumpidos, rostros serios y la sombra del caos de Tem sobre los alumnos. Se muestran planos de Legoshi investigando discretamente el entorno del escenario y observando a sus compañeros durante las prácticas. Con esto volvemos al presente. En el vestuario aparece Riz visiblemente alterado. Legoshi lo encara sin rodeos y le pregunta sobre lo ocurrido la noche que murió Tem. Legoshi le explica por gestos y palabras que ha estado siguiendo pistas y que ha identificado elementos que solo un carnívoro podría tener en la boca. Y la cámara muestra el intercambio tenso entre ambos. Riz responde de forma evasiva y en la discusión recuerda fragmentos de la noche. Se muestran viñetas y recuerdos de Riz mientras habla, momentos confusos, voz temblorosa y escenas de su desorientación. Y antes de que Legoshi y Riz puedan iniciar un enfrentamiento físico definitivo, Pina toma la palabra y obliga a Riz a detenerse. Lo interrumpe con una acusación o amenaza que evidencia que conoce secretos sobre Riz o su implicación y lo chantajea para obtener algo a cambio.
La escena muestra la tensión entre los tres y el cambio de control que provoca la intervención de Pina. Riz acorralado empieza a recordar con más nitidez, se alternan secuencias oníricas y visiones donde aparece Tem en situaciones íntimas y confusas con Riz. La animación marca esos recuerdos con cambios de color y ritmo. Riz rememora cómo Tem le hizo sentir comprendido y cómo ello los llevó a bajar la guardia, y en pantalla se ve lucha interna entre el remordimiento y la necesidad de justificarse. Y la escena concluye con una revolución física inmediata. Legoshi mantiene su acusación y la cámara muestra planos cerrados de los rostros de Legoshi, Riz, Pina y Kippy en la enfermería. Y con los comentarios el primer solo donde hizo el capítulo y deja de ignorar a Vistar. Esta temporada ha sido genial, pero aquí es donde la cosa se va a poner interesante. Uno de los episodios mejor hechos de toda la serie. El segundo usuario también lo dice el capítulo, dice que es un episodio lleno de altibajos. Vistar es una de esas series que en teoría debería haber sido un desastre, un anime 3D completamente en CGI sobre animales antropomórficos. Sin embargo, este episodio confirma a los espectadores que de alguna manera Studio Orange lo ha logrado. Y este capítulo pasa de la calma a la tensión a momentos conmovedores e impactantes con facilidad y un estilo arrollador, demostrando al Studio Orange su dominio de la tecnología CGI. Y el resto de comentarios que veo son bastante positivos, dándole un 9, un 8 y un 10 al capítulo, diciendo que es fantástico, es muy bueno, pero tiene algunos problemillas y que los gráficos están bien. Y pues básicamente es un capítulo muy importante porque finalmente descubrimos después de tanto tiempo quién es el causante de la eliminación de Tem. El carnívoro que había provocado todo era Riz, y finalmente se descubre esto y Legoshi lo confronta. Sin duda es un capítulo bastante entretenido, revelador y tenso, por lo cual entiendo que sea el mejor calificado de todos. Aunque a mí me sigue gustando más el de Legoshi peleando contra los Shishigumi. Y si has llegado hasta aquí, déjame la palabra Vistas en comentario para que sepa que has llegado hasta el final del vídeo y que eres un seguidor muy fiel.